Bueno, buenos días. Continuando con toda la actividad de las capacitaciones de la UCI, vamos a tocar hoy el tema de falla renal aguda en el paciente críticamente enfermo. Entonces, contenido voy a comenzar describiendo lo que es la anatomía renal relevante para entender la fisiopatología. Primeramente, debemos comprender que el nefrón, que es la estructura funcional del riñón, está compuesto tanto por elementos vasculares, tanto arteriales como venosos, y elementos epiteliales. Estos elementos epiteliales están estructuralmente conformados por el túbulo contorneado proximal, que es la parte más proximal del nefrón. Luego sigue una porción descendente en forma de asa, denominada el asa de Henle, una porción descendente. Luego continúa la porción ascendente del asa de Henle con una porción gruesa, la cual termina en su parte más distal con un túbulo contorneado distal y finalmente un túbulo colector. En esta imagen nos damos cuenta cómo están conformados, tiene una angulación y esto tiene que ver porque esta estructura se profundiza desde la corteza renal hacia la médula renal, donde se encuentra, digamos, la mayor capacidad de concentración de la orina, lo cual se da por los gradientes que se hacen entre el contenido luminal tubular del filtrado glomerular y la función de vasos de las estructuras venosas. También importante mencionar el glomérulo. El glomérulo está, digamos, insertado en la parte proximal del nefrón y tiene que ver con todo el acúmulo de sangre que hace posible el filtrado glomerular, que no es otra cosa sino que el filtrado del plasma. Digamos que actúa como una especie de filtro o de sedazo, si se quiere, con este fin, para que el filtrado glomerular, que es un filtrado del plasma, pase luego a los túbulos del nefrón, como mencionamos. Ya conociendo la anatomía del nefrón, la distribución y la localización de las estructuras vasculares y epiteliales, ya podemos entender las causas principales de insuficiencia renal en la UCI. La mayoría de las insuficiencias renales agudas en UCI son de etiología prerrenal, el 65% aproximadamente. Acá tenemos varias causas. Las más comunes son la hipovolemia, las cuales se dan por pérdida de sangre, paciente posoperatorio, deshidratación, pérdida de líquido de cualquier espacio o cavidad. Tenemos también disminución del gasto cardíaco cuando tenemos algún problema de bomba por enfermedad cardíaca intrínseca, infarto agudo miocardio, entre otras cosas más. Disminución del volumen circulante eficaz, y esta es relevante porque se da en el caso de los pacientes con choque séptico, en los cuales, digamos, primeramente el problema no es de volumen per se, sino que la vasodilatación al nivel de los lechos vasculares ocasionada por la sepsis genera un llenado arterial efectivo disminuido, y esto se comporta como una disminución del volumen circulante y podría conllevar a la aparición de una falla renal de etiología prerrenal. La suficiencia hepática dentro de toda su fisiopatología tiene vasodilatación de los lechos esplácnicos, o sea, los lechos abdominales, puede generar falla renal aguda, en este caso muy parecida a la prerrenal, como en el caso del síndrome hepatorrenal que comparte, digamos, con ella, es que es funcional y pueden recuperar con manejo específico con vasoconstrictores. Otras causas importantes para conocer: medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, antihipertensivos como los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o los bloqueadores de los receptores de la angiotensina, ciclosporina, medios de contraste radiológico, anfotericina B, algunos antibióticos como los aminoglicósidos, etc. Muy bien, aproximadamente un 30% de los casos, esa falla renal es a nivel, se considera intrínseca, es una patología renal como tal. Esta patología renal intrínseca puede, digamos, localizarse a nivel glomerular en toda esa estructura capilar que vimos al principio, como en los casos de glomerulonefritis de distintas etiologías, inmunológicas, inflamatorias, etc. A nivel del sistema tubular, todos los sistemas tubulares que vimos cuando hablamos del epitelio,
túbulos e intersticio, y puede afectar también las estructuras, digamos, macrovasculares, digamos, arteriolas aferente, eferente o los vasos, como en algunas patologías que afectan predominantemente estas estructuras. Vale la pena mencionar que en las causas renales de falla renal intrínseca, las más comunes son la isquemia. La isquemia ya primeramente puede ser progresión de una falla renal prerrenal, cuyo daño, digamos, o cuya causa no se corrigió, como en el caso de la hipovolemia, pasando mucho tiempo isquémico el riñón, generando ya daño tubular. Ya en este punto, ya cuando se produce daño tubular, ya la vamos a categorizar como una falla renal intrínseca por necrosis tubular, se necrosa el epitelio. En el caso también de la sepsis, el mismo fenómeno, cuando ya el choque séptico evoluciona hacia falla de órganos, se produce ya inclusive compromiso estructural de túbulos y del intersticio renal. Y en patologías específicas como son la hipertensión no controlada, el síndrome de todo lo que tiene que ver con las microangiopatías trombóticas. Microangiopatía hace referencia a enfermedades de los pequeños vasos renales que generan obstrucción en los pequeños vasos renales capilares. Esa obstrucción genera una falla renal estructural que entraría en esta categoría. También debemos mencionar acá, como dijimos antes, las nefrotoxinas, medios de contraste radiológicos también, antibióticos del tipo de los aminoglicósidos, agentes quimioterapéuticos inmunosupresores, cisplatino, anfotericina B, otras causas médicas como son la hemólisis, que ustedes bien saben que es la ruptura de los glóbulos rojos, la rhabdomiolisis cuando hay daño muscular secundario a trauma o tratamientos farmacológicos como en el caso de las estatinas, y patologías como el mieloma múltiple o el síndrome de lisis tumoral. En ambos casos pueden generarse cristales que obstruyen los túbulos renales y generar una falla renal intrínseca. Finalmente, las menos frecuentes es la falla posrenal. Aquí tenemos aproximadamente el 5%. Comparten en su fisiopatología la obstrucción a cualquier nivel del tracto urinario, desde el cuello vesical a nivel pélvico ureteral, ureteral uni o bilateral. Esto puede ser secundario a cálculos renales, cristales de calcio, de ácido úrico. Otras causas, tumores que generan compresión extrínseca, tumores retroperitoneales, tumores a nivel en el tracto genital femenino, por ejemplo, todo lo que invada los parámetros en la área de cervix invasor puede generar falla renal posrenal. Y en los hombres, por supuesto, la hiperplasia prostática benigna o eventualmente los tumores que también pueden generar el adenocarcinoma prostático, algún grado de obstrucción y falla renal postrenal. Ya comprendiendo las presentaciones o los tipos de falla renal, ahora vamos a identificarlos a nivel clínico. Tenemos que considerar dos variables. La primera y la más importante es el débito o gasto urinario. Siempre, por regla general, el indicador de que el riñón está fallando en la UCI es la caída, disminución del gasto urinario. Ya de acuerdo a al tiempo de evolución y los cambios que ésta produzca en la creatinina, vamos a poder clasificar, digamos, qué tan avanzado está o qué tanto ha evolucionado la falla renal aguda. Entonces, vamos a contar con dos clasificaciones principalmente. Una que vamos a llamar el rifle es por sus siglas, que en inglés la primera categoría es riesgo, risk, la otra es injury, daño, la otra es failure, que es falla, la otra es pérdida, y la otra es la progresión a una enfermedad renal en estadio final, que es la que por las siglas ESRD. Esa clasificación rifle es muy fácil pues, por su mnemotecnia, pero digamos que se ha logrado simplificar mediante la clasificación AKIN, la cual también simplemente las clasifica en estadio 1, 2 y 3. Digamos, para entenderlo de una manera más fácil, para ambas clasificaciones tenemos que el incremento de la creatinina mayor de 1.5 o agudamente en 0.3 nos va a ubicar en la categoría 1, y esto sumado a una caída del gasto urinario a menos de 0.5 mililitros kilo hora durante 6 horas.
Importante decir acá que el estadio 1 es, digamos, la forma más temprana de uno identificar la falla renal aguda, y puede ser tan fácil como que un paciente en un lapso tan corto de tiempo como 6 horas ya esté haciendo una progresión importante que debemos vigilar. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en los pacientes con caídas del gasto urinario con periodos tan cortos como 6 horas. Ese es el estadio 1 en la clasificación de Akin, o es el RISC en la categoría del rifle. Muy bien, el estadio 2 es incremento en la creatinina por 2 veces el valor basal. Supongamos el paciente que tiene 0.5 de creatinina basal, el aumento de 1 ya nos ubicaría en estadio 2. Y eso sumado a la caída del gasto urinario a menos de 0.5 mililitros kilo hora durante 12 horas. Ya vemos que ya hay una progresión y esto se refleja en un aumento, digamos, más acentuado en la creatinina sérica. Y el estadio 3 es un aumento de la creatinina por 3 veces, o un valor absoluto mayor o igual a 4 miligramos decilitro, o un aumento agudo de más de 0.5 del valor previo del paciente sumado a la oliguria a menos de 0.3 mililitros kilo hora por 24 horas, o la anuria, o sea, ausencia de gasto urinario, por 12 horas. El estadio 2 correspondería a la mnemotecnia del rifle, al injury, al failure, y el estadio 3 correspondería al loss, que es la última categoría del rifle, pero simplemente en la clasificación aquí es el estadio 3. Entonces, importante en cualquiera de las dos clasificaciones saber que esto es progresivo, que el marcador principal es a nivel sérico la creatinina, y que el marcador clínico fundamental es la caída en el gasto urinario. Dicho lo anterior, y conociendo estos comportamientos a nivel fisiopatológico y a nivel clínico, ya podemos, digamos, conocer las indicaciones más importantes para iniciar los tratamientos. Como bien sabemos, los tratamientos de la falla renal aguda en UCI, de acuerdo a determinados criterios, necesitan la terapia de reemplazo renal. Esta terapia de reemplazo renal se puede dar de forma intermitente, como es en el caso de la hemodiálisis, o se puede dar de forma continua, como es en el caso de la hemodiafiltración, que es la que utilizamos pues, en nuestro servicio. Importante entonces conocer cuáles son las indicaciones más importantes de diálisis, y estas indicaciones más importantes, o que son, digamos, de oro, la regla de oro, es lo que vamos a conocer como las urgencias dialíticas. Cuando tenemos un paciente con una acidosis severa, con un pH menor de 7,1, sin respuesta al manejo médico, y este manejo médico es hidratación, bicarbonato, y esa acidosis persistente es una de las indicaciones más importantes para comenzar una terapia de reemplazo renal. La uremia y sus complicaciones. ¿Qué es lo que definimos como uremia? El aumento en la creatinina, como vimos en las clasificaciones tanto del rifle como del Akin. Cuando se aumenta en la creatinina y, digamos, se asocia a oliguria y el paciente no logra mejorar, puede ser una indicación para iniciar terapia de reemplazo renal. En los casos crónicos, no lo vemos tanto en la UCI, pero en los casos crónicos, la uremia puede producir síntomas o puede producir alteraciones a nivel orgánico, como son la pericarditis, la pleuritis, la neuropatía, inclusive encefalopatía. La uremia grave progresiva, asociada con valores de por encima de 100, es una indicación, digamos, grande, importante, debemos considerarla. Es un indicador, digamos, sérico, que nos dice que ya el grado de compromiso renal es importante y que necesitamos posiblemente terapia de reemplazo, y que no va a ser factible o posible la mejoría solamente con manejo médico. Intoxicación por sustancias dializables. Aquí tenemos 3 principales. No las vemos tanto en nuestro servicio, pero sí a nivel de las UCIs generales, como son las intoxicaciones por alcoholes, las intoxicaciones por salicilatos y las intoxicaciones por litio. Digamos, por mencionar algunas, estas son 3 de las más importantes. La creatinina sérica por encima de 10 es otro indicador de que el paciente no va a mejorar con manejo médico solamente. Y complicaciones a nivel de órganos, como el edema pulmonar y la hipoxemia en el contexto de una oliguria o pacientes anúricos, es una indicación también urgente de iniciar terapia de reemplazo renal. Importante
mencionar que esta sobrecarga hídrica por lo general está asociada a anuria o liguria con una evolución tal cual la describimos en las clasificaciones previas. Alteraciones hidroelectrolíticas, la hipercalemia mayor de 6,5, una indicación importante. Es una alteración hidroelectrolítica peligrosa, puede generar trastornos del ritmo, puede generar bloqueo auriculoventricular, hipotensión y choque por arritmias malignas. Y las disnatremias, los trastornos severos del sodio, tanto hiper como hiponatremia, 160 miliequivalentes por litro o más o menos de 120 miligramos por litro, pueden ser indicaciones también cuando no mejoran con manejo médico de terapia de reemplazo renal. Yo adicionaría una más, y es que dentro de este espectro, aquellos pacientes que le hemos dado manejo médico, usualmente líquidos y infusiones de diuréticos de asa como la furosemida que no responden en un tiempo prudencial que puede oscilar entre 6 y 12 horas, es una señal de que el paciente va a necesitar una terapia de reemplazo renal. La hemodiálisis, entonces, como dijimos, es una de las modalidades para terapia de reemplazo renal. Simplemente tenemos que la hemodiálisis, esquemáticamente hablando, corresponde a un filtro, que es un dializador. Este filtro tiene diferentes materiales como polisulfonas, entre otras, que hacen la función de membrana. Esas membranas tienen unos poros que facilitan el traspaso de elementos de la sangre hacia un líquido que es el dializante. Los pacientes tienen una fístula arteriovenosa o un catéter cuando ésta se instauró, digamos, de manera aguda la hemodiálisis, o fístula en el caso de que sea un paciente ya en una unidad renal que crónicamente se esté dializando. Entonces la presión que genera la bomba de la máquina, esta presión hidrostática, hace que esos elementos de la sangre pasen a través de la membrana y por mecanismos de difusión, al exponerse a un líquido que pasa en contracorriente, que es el dializante, en el caso de la hemodiálisis, la difusión hace que se equilibren las concentraciones a ambos lados de una membrana semipermeable. En este caso es el mecanismo mediante el cual actúa la hemodiálisis. La hemodiálisis utiliza flujos por lo general entre 200 y 400 mililitros por minuto y son terapias que pueden programarse entre 6 y 8 horas. En nuestras unidades las utilizamos, pero para utilizarlas necesitamos que el paciente no tenga idealmente soporte vasopresor, porque si el paciente tiene choque o alguna alteración a nivel hemodinámico, esta terapia tan corta de 6 y 8 horas va a generar hipotensión y no va a ser tan bien tolerada por el paciente. Importante mencionar también que estos tratamientos necesitan anticoagulación, usualmente con heparina, que se da durante el cebado de la máquina y para facilitar la permeabilidad del circuito. Entonces, recordemos, filtro, intercambio de la sangre con un líquido que es el dializante que va en contracorriente, el filtro hace las veces de membrana y el mecanismo principal de intercambio es la difusión. Muy bien, como dijimos, la difusión en las terapias de reemplazo renal intermitente. Ahora bien, cuando el paciente tiene compromiso hemodinámico, usualmente en el contexto de una disfunción orgánica múltiple, con órgano blanco riñón, además de compromiso hemodinámico, este paciente, como dijimos, no va a tolerar una terapia de reemplazo renal tipo diálisis o tipo SLED. Entonces necesita una terapia continua. La terapia continua se hace durante 24 horas, se hacen los procesos de intercambio durante 24 horas y se pueden prolongar el tiempo que el paciente necesite para compensarse metabólicamente y a nivel hidroelectrolítico. Para eso utilizamos una máquina y utilizamos un filtro de unas características similares al filtro de hemodiálisis intermitente, sencillamente que el intercambio, la sangre que entra al filtro, también está expuesta a un líquido en contracorriente, que en este caso es esa misma solución dializante, que existen de varias concentraciones de acuerdo a las necesidades o a la composición hidroelectrolítica que estemos manejando en el paciente, y también necesitan una anticoagulación, la cual puede ser sistémica utilizando heparina o también más recientemente a nivel regional utilizando citrato, para que lague el calcio y generar únicamente anticoagulación a nivel del circuito. También tenemos unos líquidos de reposición, los cuales se utilizan
usualmente post-filtro, para, digamos, reponer la pérdida de líquido que se da por la ultrafiltración. Con esto podemos jugar con los balances. Los mecanismos de intercambio, y mucho cuidado con este concepto, en la hemodiafiltración son la difusión, pero también la convección. La convección muy importante y es el principal para moléculas pequeñas, como son todos los electrolitos, como es la urea, por ejemplo, y la creatinina. Esas moléculas pequeñas se filtran mediante mecanismos convectivos, que es simplemente la presión hidrostática, es empujar el empuje del agua o el empuje de la presión hidrostática a través del poro de la membrana. Otras sustancias necesitan intercambio, como el caso, por ejemplo, también de la urea, que se da también en parte por mecanismos de difusión, que es paso osmótico a través de una membrana semipermeable. También importante mencionar que existe un mecanismo adicional que es absorción. Esta absorción es, digamos, importante y últimamente ha cobrado más importancia en lo que tiene que ver con las terapias de inmunoabsorción, que es una terapia que está dirigida a absorción de moléculas grandes como son las citoquinas y todas las sustancias proinflamatorias, las cuales quedarían atrapadas a nivel de mecanismos electroquímicos en membranas cubiertas con un recubrimiento aniónico que favorecen que se vayan, digamos, pegando a nivel de la superficie. Eso se llama inmunoabsorción. Es un mecanismo diferente, pero que últimamente ha cobrado importancia en el manejo de lo que llamamos remoción de citoquinas en pacientes con choque séptico. Entonces, en conclusión, hemodiafiltración útil en pacientes con compromiso hemodinámico. Segundo, mecanismos de intercambio son difusión y el principal, la convección. Son terapias lentas que se dan durante 24 horas, tienen las mismas características de la terapia continua, uso de catéter, uso de líquido de diálisis. En este caso le sumamos un líquido de reposición que usualmente es post-filtro, o sea, post-filtro para favorecer el intercambio y sobre todo el estado hidroelectrolítico del paciente, y por supuesto la ultrafiltración, en este caso que es el efluente, lo que estamos filtrando se da durante un periodo de 24 horas. Bueno, ya para concluir entonces, vale la pena resaltar, en primer lugar, conocer lo que tiene que ver con la anatomía renal básica, que es la estructura del nefrón. Recordemos, hay estructuras vasculares, pero también estructuras epiteliales distribuidas en túbulos. Estos túbulos tienen un filtrado glomerular que se da a través del plasma, mediante toda la intrincada red del glomérulo, y a partir de ahí, en la luz del nefrón, se dan lo que tiene que ver con el filtrado glomerular. En segundo lugar, conocer la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda en la UCI. La mayoría de las veces es de etiología prerrenal, 65%. ¿Qué significa esto? Que muchas de ellas son susceptibles de manejo médico, por lo menos en las fases iniciales. Una vez conocido esto, debemos clasificar siempre el paciente mediante una de las dos principales clasificaciones, ya sea la del rifle o la de la KIN. Las dos tienen dos mediciones fundamentales. Una es la creatinina y la más importante clínica, que es el gasto urinario. Mediante la elevación de la creatinina y mediante la disminución del gasto urinario vamos a conocer la severidad del compromiso renal. Y finalmente, conocer los criterios que ya definitivamente nos llevan a pensar en que el paciente necesita una terapia de reemplazo renal, ya sea intermitente en el paciente que tiene estabilidad hemodinámica o continua en el paciente que tiene inestabilidad hemodinámica, usualmente en el contexto de una disfunción orgánica múltiple. Muchísimas gracias.